Para hablar de Juan el Bautista, ante todo conoceremos a sus padres, Zacarías e Isabel. En tiempos de Herodes, rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Lucas capítulo 1 versículo 11 al 13. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. Zacarías dijo al ángel: ¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó: Yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Lucas capítulo 1, versículo 18 al 19. María visita a su prima Isabel para ayudarla en el parto. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio salto en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 38 al 41. Esta escena propia de Lucas ha sugerido a lo largo de la historia el parentesco entre Juan y Jesús. Nacimiento de Juan el Bautista. El Papa Francisco hizo el recuerdo de que este 24 de junio la Iglesia celebra el nacimiento de San Juan Bautista, por lo que animó a imitar su ejemplo para testimoniar con valentía el Evangelio. Introducción. El nacimiento de Juan jugó un papel importante en la historia de la salvación y fue escogido por Dios para ser precursor de la venida de Jesús, el cual desde su concepción ha ido mostrando diferentes signos de la gracia de Dios. Por su incredulidad, el ángel le dijo a Zacarías, padre de Juan, que quedaría mudo hasta el nacimiento. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y el primero que señala al Mesías. Según el Santo Evangelio de Lucas, narra cuando a Isabel se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y querrían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero respondiendo su madre, dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca
y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será ese niño? Y la mano del Señor estaba con él. San Juan Bautista. En el Evangelio de San Marcos presenta a Juan el cumplidor de una profecía de Isaías. Esta profecía hablaba de un mensajero que iba por delante y de una voz que clama en el desierto. Juan proclamaba el bautismo del arrepentido para el perdón de los pecados. Según Marcos, Juan decía que vendría otro después de él, que no bautizaría con agua, sino con el Espíritu Santo. El Evangelio de San Mateo contiene la profecía de Isaías, junto con el anuncio de que el que vendría posteriormente bautizaría con el Espíritu Santo y el fuego. En el Evangelio de San Lucas y en los Hechos de los Apóstoles es el único evangelio donde Juan enseña explícitamente la caridad, bautiza a recaudadores de impuestos y da consejos a los soldados. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que seguramente fue escrito por Lucas, se dice que algunos discípulos de Juan pasaron a ser discípulos de Jesús. En el Evangelio de San Juan, Juan Evangelista describe a Juan el Bautista como un hombre enviado por Dios, que no era la luz, pero que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de manera que a través de él todos creyeran. Juan Bautista negaba claramente ser el Cristo, Elías o el profeta, y en lugar de eso se definía a sí mismo como la voz que clama en el desierto. Tras el análisis literal, es evidente que Juan es el testigo y confesor por excelencia. ¿Cómo muere Juan el Bautista? El sentido de una muerte para la historia de la salvación. Desde Herodes el Grande se muestra una dinastía y aparece un personaje que tiene que ver con la historia de Juan el Bautista. Entonces, muere Juan porque el hijo del rey aliado de Roma, Herodes el Grande, llamado Herodes Antipas, que nació el año 20 a.C. y muere el año 39 después de Cristo, gobernando Galilea y Perea. Más tarde, este mismo Herodes Antipas sería el que participa en el juicio de Jesús. Pero Herodes Antipas mandó decapitar a Juan cuando él se encontraba en prisión. Según el evangelista Marcos, en el capítulo 6, versículo 14 y los siguientes versículos, fue tomado prisionero por el asunto de Herodías, mujer de su medio hermano, señalado por Marcos como Filipo, con la que se habría casado, pero en escándalo. Y es precisamente ella que causa por odio la muerte del santo precursor. Se menciona que en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, llamada Salomé, bailó de una manera tan llamativa que le gustó al tetrarca y a sus invitados. Fue tal la emoción del gobernante que le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré», sin imaginar que ese pedido sería terrible. Además de esas palabras, vino el juramento: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Bien, princesa, nos has agradado. Ahora me toca a mí agradecértelo. Pide lo que quieras, que sea digno de una princesa de la casa de Herodes. Vamos, habla. Pídeme lo que quieras y te lo daré. No sé qué decir, Majestad. Y por mi honor de tetrarca te juro que lo que me pidas te lo voy a dar. Aún la mitad de mi reino. Entenderemos que la palabra de una autoridad era palabra que él mismo tenía que cumplir. Vuelve, pide un obsequio antes de que cambie de parecer. Pero, ¿qué pediré?
Le tengo mucho afecto, como si fuera mi hija. Y en realidad tenemos la misma sangre. Su padre era primo de mi padre. Y ambos estábamos relacionados con mi padre Herodes el Grande. Ah, ya sabes lo que vas a pedir. Sí, Majestad. Pues habla. Lo que pidas te juro que te lo daré. ¿Qué será? Dime. Que me des inmediatamente la cabeza de Juan Bautista en un platón. Como la palabra de Herodes estaba empeñada, públicamente tuvo que ordenar a un verdugo: Oficial. Oficial de la guardia. Maten a Juan. Es una orden. Y luego tráiganme su cabeza. Dicho verdugo fue al lugar de la prisión, decapitó a Juan, trajo la cabeza del Bautista en una bandeja, le dio a la muchacha y ésta le entregó a su madre. Cuando la desgarradora noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo para luego enterrarlo. Conclusión. La muerte de Juan el Bautista es no solo consecuencia de su penetración en el orden social del pueblo, sino ante todo un testimonio de que el reino de Dios requiere también de una voz activa que luche por su instauración. Juan el Bautista no solo es precursor del Mesías porque tocaba cumplir con las profecías sin más, sino que dichas profecías invitan a personas concretas para que transformen las diferentes instituciones que se vician y se corrompen, sometiendo al pueblo y a los más débiles, los pobres. Estamos ante la presencia de un gran personaje en la historia de la salvación, Juan el Bautista. Con él termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo. El hijo de Zacarías e Isabel, cuando fue circuncidado, no recibió el nombre pues de su papá Zacarías, sino de Juan, que significa fiel a Dios. Y esta fidelidad a Dios sigue presente en la Iglesia, porque todo discípulo, todo seguidor de Cristo ha de ser fiel. Y esto también significó la especial vocación, por lo que se recuerda a Juan Bautista, ser el profeta del Altísimo, que debía preparar el camino del Señor, el pueblo bien dispuesto para recibir la salvación, anunciando a todas las gentes con esa voz fuerte, potente, cuidando todo lo necesario para recibir a Cristo, y sobre todo preparando la mente y el corazón. Y sigue vivo entre nosotros Juan el Bautista, ayudándonos también a nosotros a preparar nuestras mentes y nuestros corazones para entregarnos mejor a la misión que Dios nos ha encomendado. Juan el Bautista fue escogido por Dios ya desde el vientre materno para mostrar a las gentes, para mostrar al mundo al Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Y él bautizó al mismo autor del bautismo en el río Jordán, y desde entonces ya el agua tiene poder de salvación. Y por último, él fue el que dio testimonio supremo por el nombre de Cristo, también con su martirio. El hombre que predicó con voz fuerte a no huir sobre todo de la salvación de Dios. Y el que nos mostró y nos dijo que está presente siempre en el reino de Cristo entre nosotros. Un gran defensor de la vida, de todos los derechos del hombre, y especialmente con un gran respeto también a la naturaleza. Un gran representante de la ecología, porque él preparó su vida en el desierto, cuidando y protegiendo las especies naturales. Juan Bautista es el hombre que vive en medio de nosotros para ser esos testigos, como su nombre lo dice, fiel a Dios hasta la muerte.